Pero lo importante es que estamos con ánimo. Buscando reposo en el que nos puede dar reposo. Porque necesitamos reposo. No solamente para nuestro cuerpo, sino también para nuestras almas. Bien, iglesia, debes ponerse al día, por favor, para poder iniciar nuestro estudio de Levíticos. Ya tienen sus notas, ya lo saben, estamos pendientes que por favor nos pongamos al día y poder iniciar. Bien, sí, pues ustedes saben que la demora es de ustedes. Si podemos iniciar este sábado, pues iniciamos este sábado sin ningún inconveniente. O si no, pues ya tocaría para dentro de 8 días iniciar, pero sí ponernos al día con eso, por favor. Bien, hoy voy a llevar la predicación yo. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Capítulo 4, muy bien. 2 de Timoteo, capítulo 4. Es que me faltó todavía de parte de la introducción del domingo. Entonces, por eso voy a tomar otra ahorita más para hacer otra, un poquito de introducción para ver si podemos avanzar. ¿Les parece? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque, es bien interesante este porque, tengámoslo presente, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vamos a dejar hasta ahí, que todavía está dentro de la porción que venimos estudiando del domingo. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Por favor, inclinen su rostro y vamos a dirigir este momento a nuestro Santo Dios. Amado Señor, una vez más nos presentamos ante ti como es cuerpo tuyo, amado Padre, para que seas tú, como siempre, abriendo todo nuestro entendimiento para poder comprender las maravillas de tu ley. Seas tú, amado Dios, permitiendo que sea yo predicando tu palabra fielmente, que no se me olvide, Señor, quiénes están de testigos al lado mío, examinándolo todo, permite, Señor, que todo lo que diga, enseñe, Señor, sea conforme a tu voluntad y para la edificación de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces el domingo empezamos a ver este pasaje que es bien interesante y bien importante, porque aparte de ser las palabras finales del apóstol Pablo, vemos que tiene un peso incalculable esas últimas expresiones o palabras o mandatos que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Es tan incalculable el peso que titulamos la predicación como el encargo sublime. El encargo sublime. Y veíamos que es sublime, ¿por qué razón? No le escucho. ¿Por qué? Bien, muy bien. Y veíamos lo siguiente, que cómo inicia el versículo 1, te encarezco, ¿cierto? Ese te encarezco es como Timoteo, te mando, pero este mandato no va libre, no va solo, sino que va acompañado con dos personas inigualables, que es ¿quién? Nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Hijo. ¿Y qué van a hacer estas dos personas a través de todo el mandato que le está dando Pablo a Timoteo? Van a estar así, mirando por un lado y mirando por el otro.
todo lo que Timoteo enseñe, todo lo que Timoteo predique, todo lo que Timoteo hable a la iglesia, todo va a estar pasando por los ojos de nuestro Dios. Por eso es sublime. Porque no va a estar nada más ni nada menos que examinándolo todo, es el mismo Dios. Entonces Timoteo tenía un encargo bien importante y tenía un mandato de peso, no más, sino por las personas que lo van a estar examinándolo todo el tiempo. Y es todo el tiempo. Cada vez que predique, cada vez que enseñe, van a estar estos ojos de nuestro Dios examinándolo todo. Y veíamos que lo van a hacer, y es tan interesante que dice, que veíamos el domingo, que nuestro Señor, nuestro Dios, no escatimó ni a su propio Hijo para redimir a su pueblo, para redimir a su iglesia. Entonces, imaginémonos qué pasará con aquel maestro que enseñe lo que él no ha mandado. Si él mismo va a estar examinándolo todo, y él mismo envió a su hijo, sacrificó a su hijo, y todo por amor o por redención, ¿a quién? A su iglesia. ¿Qué le pasará a aquella persona que vaya a enseñar algo que no esté conforme a la palabra del Señor? Nomás para que nos imaginemos un poco. Dice Hebreos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Solo para que nos imaginemos. Ahora, teníamos la figura de Dios. Ahora pasábamos, el domingo veíamos a nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante es que no dice, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que prediques la palabra. No. Sino que dice, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Y lo interesante aquí es que en la clase de griego veíamos que lo que hace referencia Pablo hacia Timoteo es que nuestro Señor Jesucristo va a juzgar a todos los vivos y a todos los muertos. O sea, sí o sí va a pasar ¿por qué? Por el juicio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que aquella persona que piense librarse del juicio de nuestro Señor, ¿qué va a pasar? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y lo importante es que nuestro Señor Jesucristo es un juez justo y no pasará por inocente al culpable. Entonces Timoteo tenía que todo el tiempo estar analizando esta situación, esta imagen que le está dando Pablo. ¿Cuál imagen? Estás tú, Timoteo, en el centro predicando, pero al mismo tiempo tienes al lado a Dios el Padre y a nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? Cuando regrese por segunda vez, en su manifestación y en su reino. Eso como a grosso modo de lo que vimos el domingo. Pero entonces, ¿qué era lo que le encarecía a Pablo? ¿Y qué era lo que iba a estar mirando, examinando, juzgando todo el tiempo nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué? Versículo 2. ¿Qué? Predique. ¿Qué? La palabra. Que prediques la palabra. Y es interesante aquí por lo que va a continuar en el versículo 3. Que prediques la palabra. O sea, Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no te apartes del fundamento de la fe. No te apartes de las sanas enseñanzas. Todo el tiempo, Timoteo, estés hablando de esta verdad. Todo el tiempo. Y desarrollamos este mandato, este mandato bajo tres acciones, bajo tres preguntas. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Qué debía que hacer Timoteo? ¿Cuándo debía que hacerlo? ¿Y cómo debía que hacerlo? Bien, y veíamos que tenía que hacer, ¿qué? Predicar la palabra. ¿Será que estaría fácil? Estamos viendo que no. Estamos viendo que es una responsabilidad de mucho peso, de un encargo sublime.
Y lo interesante es que este encargo sublime no solamente se quedó para Timoteo, sino que ha pasado por todos los tiempos, por todos los predicadores, maestros, pastores, que enseñan la palabra. ¿Cuál? Que predique la palabra, teniendo la imagen que el que lo está mirando todo el tiempo es Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuándo? Todo el tiempo. Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Y veíamos que la palabra inste, ¿a qué hacía referencia? ¿Quién se acuerda? Estar preparado, ¿cierto? Y veíamos o tomamos dos ejemplos bien interesantes que hacía referencia a esta palabra. ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerdan? Les voy a recordar. Y veíamos, el primero era que esté preparado, listo, como que esté esperando algo, ¿cierto? Que todavía no le ha pasado. Bien. Pero la otra imagen que nos mostraba la palabra inste en la siguiente, que esté todo el tiempo en una acción, pero enérgica, todo el tiempo, con toda su energía, que no dé descanso alguno en esta acción que esté haciendo. ¿Y cuál es la acción que tenía que estar haciendo Timoteo? Predicando la palabra. O sea que debía que estar preparado, listo para los ataques del enemigo, pero al mismo tiempo tenía que estar predicando todo el tiempo con todas sus fuerzas la palabra del Señor. Ese es el cuándo. Nosotros aprovechamos ese cuándo. Veíamos que es tiempo a tiempo. Por ejemplo, en este momento es tiempo de predicar, ¿o no? Claro, porque es culto de adoración al Señor. Y si no estuviera yo, estuviera Jordan, Alonso, el pastor Pedro, listo para cualquier momento. Pero debía alguien que estar aquí, y es tiempo. Pero entonces en el trabajo, o en nuestros estudios, en el colegio, en la universidad, con nuestros vecinos, ¿será que es tiempo? Es a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque pues no estamos en culto de adoración, pero debemos que ¿qué? Estar compartiendo a las demás personas. La pregunta es, ¿lo hacemos? Decíamos que esa era pregunta que solo van a responder el Señor y cada uno de ustedes, incluyendo. ¿Y el cómo? ¿Sí se acuerdan cómo? Sí, sigue la lectura, versículo 2 del capítulo 4. Ahí está el cómo. Te falta. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bien. Y veíamos que la palabra redarguye también se puede traducir como convence. Como convence. Convence al otro. Para uno convencer a alguien de su error, ¿será que con 2 o 3 palabras lo convence? Si el otro está bien afirmado en su error. No. ¿Qué tiene que sacarle usted? Tiempo para convencerlo y mostrarle y enseñarle, ¿cierto? Convence. El otro reprende. Y veíamos que ese reprende tenía que ver con mostrarle los motivos y la falsa doctrina a las personas. Los motivos de su pecado y la falsa doctrina a las personas. Reprenderlas como se ve hoy en día, te reprendo en el nombre del Señor. No, con la misma palabra, teniendo cuidado de cómo usamos esta verdad para reprender a otra persona. Porque nosotros, por el afán de la euforia, muchas veces lo que hacemos es ¿qué? Es dañar a la otra persona. Por eso tenemos que ser sabios para usar bien esta palabra y convencer y reprender. Y por eso la siguiente acción, ¿cuál es? Exhorta, pero ¿con qué? Con toda paciencia y doctrina. Hace unos años
cuando yo estaba más joven y bello, que estaba uno con todo el fervor. Yo me acuerdo que alguien me invitó a su casa a un debate y estaba yo con toda la euforia en ese momento, pero yo creía que estaba haciendo bien, pero algo que me pasaba, bueno, a veces me pasa, es que pierdo la paciencia, y comencé a hablar un poquito duro. Para los que me conocen, saben que cuando digo un poquito duro, es porque elevo la voz. Entonces, lo que ocasioné fue un daño también para las otras personas que me estaban escuchando, porque no estaban enseñadas a ese volumen. Entonces, por eso es bien interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo: con toda paciencia. Saber controlarse, saber expresar, saber manejar, ¿cierto? Todas esas emociones, voz, todo ese estilo. ¿Por qué? Porque todo eso lo ven las personas. Con toda paciencia, pero sin dejar que la doctrina. Eso sí no lo dejé, tranquilo. Para los que están viendo y ustedes, tranquilo, eso sí no lo dejé. Pero lo interesante es que uno muchas veces tiene que tener paciencia. Y es donde muchas veces uno falla. Y ese no es el único versículo donde el apóstol Pablo y nuestro Señor nos insta a tener paciencia. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir paciencia. Y nos mandará ¿qué? Más pruebas. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Puede ser que falte más. Continuamos. Ahora sí, ya vimos el qué, el cuándo y el cómo, ¿cierto? De ese mandato. Pero entonces, ¿por qué tenía que predicar el Timoteo a tiempo y afuera de tiempo? Todo el momento, con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Por eso es que Timoteo tenía que estar predicando. ¿Por qué razón? Porque llegará el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Pablo aquí le está advirtiendo a Timoteo que en versículos anteriores veíamos que vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, que cada vez las personas menos quieren saber de Dios, de esta verdad de Dios, y más quieren sus emociones, sus sentimientos, que le controlen todo a ellos. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú tienes que estar predicando todo el tiempo la palabra de Dios, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo en que no la van a querer oír. No la van a querer oír. Muchas personas se van a volver intolerantes hacia la predicación franca y exigente de la palabra de Dios. Eso es lo que dice que no sufrirán la sana doctrina. Muchas personas van a decir: Biblia, no. Y acordémonos que estas palabras, Pablo le dice: vendrán tiempos difíciles. Pero también le dice: pero los tiempos se van a volver más difíciles al paso del tiempo. Cada vez que se acerca más la venida de nuestro Señor, se van a volver tiempos más difíciles. Y aquí le dice: se van a poner la gente más intolerante a la palabra del Señor, a la predicación franca, sincera, a la que le dice: usted es pecador, arrepiéntese de su pecado, ponga la mirada en el Señor. La única obra que vale para su salvación es la obra de Cristo. La gente no va a querer escuchar eso. Y vemos que hoy en día, ¿qué pasa? No quieren. Es un rechazo aún dentro del mismo pueblo que se llama ser cristiano.
Es un rechazo. Es una empatía completamente. Como que no me hable, ya terminó el culto, usted queda hablando de la palabra de Dios. Cada vez que pasa más el tiempo, vemos que la gente menos soporta la sana doctrina. Y lastimosamente vemos que los pastores se están acomodando a ese gusto del pueblo. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Timoteo, te mando que prediques todo el tiempo la palabra de Dios. Y ten presente que no te tienes que acomodar al pueblo, sino que todo el tiempo predique conforme a la voluntad de Dios, porque es Él el que te va a juzgar. ¿Y por qué les digo esto? Porque te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Así la gente no quiera escucharlo, porque no van a querer. Y si ustedes más les insiste en la sana palabra, la sana predicación, más se van a quedar solos. Pero van a escuchar los que el Señor tiene predestinado para que escuchen. ¿Cuál es nuestra labor? No es más. Compartir esa palabra franca y exigente de Dios. Porque el Señor demanda. ¿Qué demanda de nosotros? ¿El Señor qué demanda de nosotros? Santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Pero ¿cómo podemos ser santos? ¿Cómo la gente puede ser santa? ¿Cómo pueden llegar a esa santidad? A través de la palabra. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer si no hay quien les enseñe? ¿Cómo? ¿Cómo van a conocer que muchos de sus comentarios son mal dichos si no hay quien les corrija a tiempo? Si aún mismo nosotros no creemos este mandato. Y acordémonos, este mandato no es solamente para los pastores. Sí está dirigido para Timoteo, que es pastor, y claro que son cartas pastorales, eso es claro, pero tiene una orden también hacia el pueblo de Dios. No sufrirán la sana doctrina. No vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina. Otra vez usted con lo mismo. ¿Sí? Otra vez con lo mismo, porque no hay más. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Comezón de oír. ¿Qué es una comezón? Una rasquiña, un desespero, ¿cierto? Como en el original, lo que quiere mostrar es que la persona tiene tanto desespero, tiene tantas ganas de oír esa falsa enseñanza, que ¿qué hace? Que se va de esa falsa enseñanza. Ese comezón es un desespero a punto de morir, es lo que quiere mostrar. Se mueren por escuchar. ¿Pero por escuchar qué? Por escuchar sus propios deseos, por escuchar sus propios anhelos, por escuchar sus propias emociones. Eso es lo que las personas comúnmente anhelan, desean. ¿Y saben qué es lo más triste? Que muchos maestros salen. Hay un auge hoy en día de cristianismo y salen por todos lados, eso se reproducen y uno dice,
pero hombre, ¿dónde está la sana doctrina? Y ve uno las iglesias llenas, miles, pero es que lo que dice Timoteo, no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír, se amontonarán ¿qué? Falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quieren estos falsos maestros? ¿Qué es lo que desean ellos? ¿Qué es lo que lo mueven a ellos? Acordémonos que ya lo vimos. ¿Qué es ese lo que lo mueven a ellos? ¿Cómo? El amor a sí mismo. Muy bien. Y ese amor a sí mismo conlleva muchos pecados conjuntos. Y uno de esos pecados conjuntos que llevan, ¿qué es? La avaricia. ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Cuando uno domina, y eso lo he enseñado yo varias veces, cuando uno domina las emociones de una persona, ¿qué hace usted con esa persona? Lo que usted quiera hacer con esa persona. Si usted domina las emociones de una persona, ya la dominó. Y por tal razón, pues, ¿quién es el que saca provecho? ¿La persona? No, el falso maestro. Interesante. Por eso dice, se amontonarán falsos maestros. ¿Pero qué van a enseñar estos falsos maestros? Conforme a sus propias concupiscencias. Las otras versiones, ¿cómo termina? El versículo 3, perdón. ¿Dónde están las otras versiones? ¿Cómo? Sus propias pasiones. Alonso. Que le digan lo que quieren oír. Solo buscando rodearse de maestros que los complazca y diciendo lo que quieran escuchar. Amén. Solo lo que quieren escuchar. Que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Y será que eso hacen los falsos maestros? Es lo que la gente quiere, pues es lo que ellos les ofrecen. Iglesias al gusto del consumidor. La gente no quiere escuchar del pecado, no quiere. Pues entonces, ¿qué hacen? Pues no le hablan del pecado. La gente no quiere escuchar de la santidad de Dios. No quiere escucharlo. ¿Por qué? Porque demanda santidad sobre ellos. Entonces, ¿qué hacen? Pues no les enseña sobre la santidad de Dios. La gente no quiere escuchar de la ira de Dios. Pues entonces, ¿qué hacen? Pues no le hablan de la ira de Dios. La gente lo que quiere escuchar es bendición, paz y prosperidad y paz y más paz. ¿Se acuerdan? Hay un periodo de la historia que yo ya les prediqué, un profeta, que todo el tiempo los falsos profetas le enseñaban solo una cosa al pueblo: paz, paz, tranquilo, que lo que dice el profeta Jeremías, eso es mentira, porque el Señor mandará paz, paz. Y el profeta Jeremías, ¿qué le decía? Arrepiéntanse de sus pecados, porque lo que va a venir es juicio para ustedes, destrucción. ¿Y qué le decían los falsos maestros? Paz, paz. ¿A quién seguía la gente? Exacto, a los falsos, a los que les hablaban conforme a sus propios deseos, lo que ellos se morían por oír. ¿Y qué les vino? ¿Les vino paz? No, le vino destrucción. Pero lo interesante es que no solamente se destruyen ellos, sino que se destruyen también los falsos profetas. Porque acordémonos, estamos predicando y enseñando delante de Dios y delante de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí muchas veces se nos han dicho, mire, no prediquen sobre tal tema, prediquen sobre tal cosa. Hagan tal otra, enseñen tal cosa. Pero créalas, que nosotros no estamos al gusto de ustedes. Nosotros estamos puestos a predicar fielmente el mensaje de Dios. Fielmente. Aquí los oyentes,
con estos falsos maestros, los oyentes les dictan a los falsos maestros qué es lo que ellos deben que enseñar. Créalo, no estoy exagerando. En muchas congregaciones, el pastor, el maestro, como se llame hoy en día, porque esos tienen títulos más altos que los mismos apóstoles, se siente y le dice, ¿qué quieren escuchar? ¿Sobre qué les predico? Pues la gente, ¿qué hace? Pues pide según sus propias concupiscencias, sus propios pecados. Para que no le ataque, ¿qué? Pues sus pecados. Estos falsos maestros predican es al gusto del pueblo, en lugar de que sea Dios quien les dicte qué es lo que debe que predicar. Cada vez que un maestro se enfrenta a las Escrituras, el Señor mismo le está diciendo qué es lo que debe que predicar. Cada vez que un maestro serio de las palabras se sienta a hacer su estudio, el Señor mismo es lo que le está diciendo, mire, hable sobre esto. Y la iglesia, el pueblo, va a encontrar provecho de esa predicación. ¿Por qué? Porque es una predicación franca y exigente de la palabra de Dios. Antes de avanzar, entonces recordemos un poco. ¿Por qué es el mandato sublime? Pues sencillamente porque hay dos autoridades sublimes examinándolo todo el tiempo al predicador, que es nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que nuestro Señor Jesucristo juzgará a todos los vivos y a todos los muertos. No se nos olvide. Y ahora, ¿cuál es el encargo? Que prediques la palabra. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, ¿por qué lo debo que hacer? Y por eso cuando estábamos haciendo la lectura, yo les dije, es interesante este por qué, ¿cierto? Porque es que la mayoría de personas, cuando se nos da una orden, muchas veces preguntamos, ¿y por qué lo debo que hacer? ¿Cierto? ¿O por qué yo? Yo no sé, pero eso es como un común denominador. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hace fulanito? Lo interesante es que aquí no da ese espacio de que Timoteo preguntara ¿por qué? Sino que Pablo automáticamente, guiado por el Espíritu Santo de Dios, le dice el por qué tenía que hacerlo. Y nos dice a nosotros el por qué debemos que hacerlo. No hay excusa. No hay excusa de no escudriñar las Escrituras. No hay excusa de no conocer a nuestro Dios. Porque es que todo el tiempo tenemos que estar hablando ¿de quién? De nuestro Dios. Todo el tiempo. Si nos quedaba duda, ¿no? Si llevamos como iglesia 8 años, si nos quedaba duda durante estos 8 años que si se tenía que hablar todo el tiempo de Dios, pues entonces hoy lo estamos volviendo a estudiar, de que sí debemos que hablar todo el tiempo ¿de quién? Del Señor. ¿Alguno tenía duda? Hoy se le aclara. Y por los que nos están viendo, hay que hablar del Señor todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo en que las personas no sufrirán o no soportarán la sana doctrina. No lo van a hacer. Por eso todo el tiempo debemos estar compartiendo la palabra de Dios. Ahora, dicen que les habla conforme a sus propias concupiscencias y sigue el versículo 4. ¿Quién me colabora, por favor? Versículo 4. Y apartarán de la verdad el ruido y se volverán a las fábulas. Gracias. Otra versión, por favor. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Gracias. La otra. Ahí, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 versiones diferentes. Dice acá, la gente dejará de escuchar la verdad y comenzará
comenzarás a dejarte guiar por historias falsas. Gracias, amor. ¿Dirán qué? Muy bien, gracias. Todos nosotros que estamos aquí conocemos que es un mito y una leyenda, ¿cierto? O fábula, ¿cierto? Todos hemos pasado por el colegio y durante la estancia del colegio los profesores le enseñan a uno los mitos, la leyenda, fábulas, cuentos, todas esas cuestiones, ¿sí? Y uno se da cuenta que los mitos y leyendas, pues, ¿qué son? Mitos y leyendas, o sea, invención del hombre. A alguien se le ocurrió y lo dijo, y lo curioso es como lo falso es lo que agrada. Entonces el que lo escuchó se lo dijo a otro, y el que lo escuchó se lo dijo a otro, y así sucesivamente ha pasado de generación en generación, y hasta el sol de hoy uno sigue escuchando ¿qué? Esos mitos y leyendas. Tanto así que los enseñan en los colegios. Y si sus papás alguna vez lo han escuchado, se lo van a enseñar, o lo van a decir. A mí me lo dijeron varias veces, o sus abuelos, o etcétera, ¿cierto? Una fábula, ¿qué es? ¿Cómo? Exacto, combina una moraleja pero con irrealismo, ¿cierto? Siempre mostrando un mundo fantástico o algo que no es coherente con lo real, ¿sí? Esas son las fábulas. Ahora, lo interesante es que, ¿cómo dice el versículo 4? Y apartarán de la verdad sus oídos, o el oído. Entonces, lo interesante es que aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es, mire, se le va a enseñar la verdad, se le está diciendo la verdad, y todo el mundo busca la verdad, ¿cierto? Tratan de buscar la verdad, y quieren saber la verdad, y se matan y mueren todo el tiempo, la gente tratando de conocer esa verdad. Pero ¿qué pasa? Apartan su oído ¿de qué? De la verdad, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que viene diciendo? Te mando que prediques a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos en que no soportarán la sana doctrina, sino que apartarán su oído de la verdad. Buscan esa verdad, pero lejos de qué? De la verdad. De la verdad. Y se volverán a las fábulas, dice aquí, a lo que sus oídos quieren escuchar, a las historias interminables. Lo interesante es que el versículo 4, finalizando Pablo todo su sermón de Timoteo, ¿sí se acuerdan cómo inicia su sermón en las cartas de Timoteo? Que habrán maestros que enseñarán ¿qué? Historias como interminables. ¿Sí se acuerdan? Vayamos, 1 Timoteo capítulo 1. Exacto. ¿Qué dice su versión, Alonso? Diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Esto solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solo por la fe. Amén. Entonces, aquí es lo que está diciendo, miren, se apartan su oído de la verdad y siguen las fábulas o se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir esto? Hace referencias a las falsas ideologías y viene ahí nuevamente el que las historias interminables, y se acuerda que veíamos eso, que toman de un pedazo, de otro pedazo y arman todo en historia de cuentos que no tienen nada que ver, y la gente ¿cómo está? Feliz escuchando a esos falsos maestros. Ahora, eso es del tiempo antiguo. Veámoslo hoy en día. ¿Qué hacen los falsos maestros? Yo digo, oye, esta gente tiene una imaginación bien áspera, porque viven en un mundo tan irreal que ellos se creen que es real. ¿Qué es lo que enseñan estos falsos maestros hoy en día? El que menos dice que desayuna con Jesús todos los días.
Yo no sé cómo hace, pero que el Señor Jesús se le sienta a la mesa y que desayuna con él. Que lo ve cara a cara. Otros dicen que se cepillan con Jesús. Yo no sé cómo hace. Tal vez tenga un hermano que llame Jesús, pero pues la iglesia le dice que es el Jesús de la Biblia, el Señor. No sé. Lo interesante es que dice Éxodo 33:20. ¿Qué dice? Amén. Y digo más: no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Hoy en día, 33:20, hoy en día esos falsos maestros, todos dicen ver a Dios. Un mundo irreal, fábulas, fantasías, todos. Y todos se inventan una historia domingo tras domingo más irreal para que la gente que haga. ¡Wow! Vea lo que le pasó hoy al profeta, apóstol, ministro, ángel, querubín, como se quieran llamar hoy en día, esta semana. Y su show dan tristeza. Cuando estuvo hace poco lo de la Copa América, aquí en Colombia, y en toda América, la Copa América, las iglesias, muchas iglesias, lo que hacían eran que sus ministros cogían la Biblia, la tiraban al piso como si fuera árbitro y se ponían a jugar. Show tras show, mentira tras mentira, irrealismo tras irrealismo, y haciendo pantomima, espectáculo. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Se agolpan estos falsos maestros para enseñarles conforme a sus propias concupiscencias. Lo terrible es que estos falsos maestros creen que nunca les vendrá el juicio de Dios. ¿Saben por qué creen eso? Porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y cuando venga el juicio, veíamos el domingo, que cuando venga el juicio, para nosotros los maestros, el juicio ¿cómo es? Doble. Porque nosotros teníamos que rendir cuenta de nosotros y de ustedes. ¿Qué se les enseñó? ¿Qué se les compartió? ¿Cómo se les edificó? Por eso en sus últimas palabras de Pablo a Timoteo, Pablo está despidiéndose no como cualquier persona se despide, bueno, ya llegó la hora de morir. Tráigame una soda. Cuando ya siente que está cerca de parte. O le dejo a fulano tal cosa, a sultano tal otra, ¿no? Sino que cuando están a punto de partir, Pablo se preocupa por su hijo amado, y le dice a Timoteo: nunca te vaya a desviar, nunca vaya a dejar de predicar la palabra del Señor. Aunque vendrá tiempos difíciles, aunque se amontonarán los falsos maestros, aunque se amontonará la gente a escuchar a esos falsos maestros, aunque cada uno quiere escuchar maestros conforme a su propia concupiscencia. Timoteo, ¿tú sigues? Firme. Jordan, siga firme. Alonso, siga firme. Pastor Pedro, siga firme. Daniel, que muchas veces ha compartido también, siga firme. Stephanie, siga firme. Doña Luisa, esté firme. Julie, esté firme. Abuela, esté firme. Madre, esté firme. Amor, esté firme. No nos dejemos influenciar por el mundo, sino que todo el tiempo nosotros estemos influenciados por la palabra del Señor. Todo el tiempo.
Y para eso todo el tiempo debemos estar pegados a la palabra del Señor. En el versículo 4, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. También se refiere a las filosofías de aquel momento. Recordémonos que estábamos en la era de los griegos. Los griegos se creían los más sabios y eruditos de todo conocimiento. Y eso era lo que estaban enseñando, un conocimiento como netamente humano. Muestra la perspectiva de una gran diversidad en todas las formas de vida. Y hoy en día, ¿qué se está enseñando? Que hay diversidad para todo. Se apartan del diseño del Señor. No es nuevo. ¿Y qué hacen? Se agolpan esas personas a escuchar sus propias concupiscencias. Y todo lo que se enseñan y todo lo que enseñan estos falsos maestros, todo se oponen a la doctrina sana. Todo. Por eso, iglesia, no caigan ni siquiera en el pensamiento cuando escuchan algo que diga, es que la palabra de Dios dice, y todo el argumento es humanismo, ¿no? Eso se opone totalmente a la palabra del Señor. Cuando dice, la palabra de Dios dice, sométase a lo que dice la palabra de Dios y enseñe lo que diga la palabra de Dios. Y para eso vayamos a 2 de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Versículo del 3 al 5. Dice la palabra de Dios. Voy a leer Reina Valera, las otras versiones me ayudan. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las otras versiones, por favor. Daniel, amor. Sí. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Amén. ¿Cuál es ese poder? Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tito, ¿tienes 2 Corintios 10? Léelo, por favor, tu versión. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todos los obstáculos de arrogancia que impiden que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Excelente. ¿Somos humanos? Sí. Yo no veo aquí ningún robot ni extraterrestre, ni nada así. Somos humanos, pero no debemos pelear con las armas humanas, sino con las armas de nuestro Señor. Tito, capítulo 1. Ya para terminar, vamos a Tito, capítulo 1. Me falta una cita más aparte de Tito. Tito, capítulo 1, versículos 13 y 14. Leo mi versión. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Este testimonio es verdadero.
lo que se les enseña aquí es un testimonio verdadero. Y lo que nosotros debemos hacer es todo el tiempo reprenderlos. Y aquí Tito, cuando veamos Tito, vamos a ver esta frase a profundidad, pero lo que dice Tito, repréndelos duramente. ¿Pero a quién está haciendo referencia? ¿A los nuevos? No, a la iglesia. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no caigan. Por eso muchas veces nosotros le andamos a usted un durito, un poquito, pero es con amor. ¿Para qué? Para que no caigan de esa sana fe, sino que se aferren a la verdad. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque no os hemos dado a conocer el poder, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas, ¿cómo? Artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Quería terminar con este pasaje. Bueno, hay muchos más, pero tomé ese pasaje porque muchas personas hablan del Señor, hablan de la venida del Señor, pero ¿cómo? Con mentiras, con fábulas artificiosas, o sea, con argumentos que no tienen nada que ver ¿con qué? Con lo que dice la palabra del Señor. Dice el apóstol Pedro: nosotros lo enseñamos como hemos visto su majestad. Nosotros lo enseñamos ahora, cada día, como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Porque su majestad está reflejada o mostrada, ¿en dónde? En su palabra. Iglesia, ¿cuál es el mandato? Son 4 versículos fáciles. Dios quiera que nos lo podamos aprender. Yo estoy en la tarea. Mi propósito es terminar el capítulo 4, aprendérmelo todo. Pero dice así: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana palabra, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán su oído de la verdad. Gracias. Y apartarán de la verdad el oído, y oirán y se volverán a las fábulas. Eso, bien. Quiere decir que ya para el domingo lo decimos todo así en coro. Si Dios quiere. Ese es el propósito. Y avanzamos otro poquito más. Iglesia, no es por molestar que nosotros le decimos a ustedes: escudriñen las escrituras. Escudriñen las escrituras. No es por molestar. Porque tenemos un encargo sublime. Tenemos un encargo sublime. Y vamos a rendir cuentas a Dios por ese encargo, por ese mandato, si lo cumplimos o no lo cumplimos. Vamos a rendir cuenta a Dios por eso. Y si lo cumplimos, bueno, ¿cómo lo cumplimos? ¿Bien? ¿A medias? ¿O vamos a hacer como ese siervo que teniendo un dracma, una moneda,
fue y la escondió. Y cuando vino su señor, le sacó esa moneda y le dijo: tuve miedo porque eres un señor cruel y perverso, que cosechas donde no siembras. O vamos a ser esos siervos aprobados, que nos va a decir el Señor: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, venga y disfrute del reino. Tenemos un mandato bien serio. Nunca se nos olvide quiénes son nuestros testigos todo el tiempo: nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué función hace? Juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Por él? Amado Señor, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado de poder conocer un poco más de ti, un poco más, Señor, de ese mandato que tú has dejado, ese mandato de tu palabra, de tu verdad, a fin de que podamos tener presente siempre esto, Señor, que tú nos estás examinando, que tus ojos están puestos sobre nosotros, tus oídos atentos a nuestras palabras, y que tú, Señor, darás el pago al hombre según su obra. Permite, Señor, que más que, no sé, temor de predicarte, temor de hablar de ti, nos anime a hablar de ti, Señor, a compartir de ti, a enseñarte, Señor, sabiendo que ese fue el mandato que tú dejaste, que prediquemos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, Señor. Y descansamos, Señor, en tu poder, descansamos en tu majestad, descansamos en tu gobierno, en tu plan, Señor. Este plan soberano para con cada uno de nosotros. Señor, que tu bendición nunca se aparte de nuestras vidas. Y que podamos decir, como dice tu palabra, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté siempre con cada uno de vosotros. Que Dios los bendiga grandemente. Les recuerdo, el domingo a las 9 de la mañana.